Bueno, en este momento ya se encuentra la grabación iniciada de nuevo, siendo las 12:16 de la tarde del 7 de julio de 2026. Damos continuidad a la audiencia de la apertura de oferta económica, adjudicación o declaratoria desierta de la licitación de obra pública. LPO 027 de 2026. Se encuentra con nosotros la ingeniera Sandra Liliana García Cobas, secretaria de Infraestructura y Hábitat, ordenadora del gasto. Ingeniera, ¿tiene el uso de la palabra? Muy buenas tardes para todos nuevamente. Sandra Liliana García Cobas, secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, ordenadora del gasto. Doy reinicio a la audiencia de apertura de oferta económica y adjudicación o declaratoria de desierta de la licitación LPO-027-2026, cuyo objeto es contratar la construcción del puente vehicular sobre la quebrada La Ruidosa, ubicada en el centro poblado Los Alpes del municipio de Villarrica, Tolima. Así las cosas, doy reinicio a la mencionada audiencia de licitación y otorga nuevamente el uso de la palabra a la doctora Caterina, directora de contratación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Como pueden observar los oferentes conectados, ya se encuentra con nosotros la ordenadora del gasto. Entonces vamos a hacer llamado a lista y continuar la presente diligencia. Bueno, entonces damos continuidad a la audiencia de apertura económica y adjudicación del proceso LPO 027-2026. En primer lugar, ¿me puede confirmar alguien en la sala si se ha escuchado la intervención hasta el momento? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, en primer lugar, se procede a hacer el registro de asistencia por parte de los funcionarios y contratistas del departamento. Entonces se encuentra presente la ordenadora del gasto, la ingeniera Sandra Liliana García Cobas, en calidad de secretaria de Infraestructura y Hábitat, igualmente la doctora Caterina Juliet León Miranda, en calidad de directora de contratación, y nos acompañan los ingenieros Cristian Rodríguez Zárate, Mateo Casas Miranda y Guillermo Cruz Sierra, ingenieros civiles contratistas de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat e integrantes del comité evaluador en la parte técnica. Voy a hacer en este momento registro de asistencia por parte de los proponentes. Voy a iniciar el llamado por orden de presentación de propuestas para que contesten solo si está presente el representante legal o representante legal suplente o apoderado debidamente facultado, para que indiquen por favor nombre, número de cédula y el proponente al que representa. Proponente número 1, Consorcio Viaducto 2726. Proponente número 1, Consorcio Viaducto 2726. Proponente número 2, Consorcio Vigavi Puente Tolima. Proponente número 2, Consorcio Vigavi Puente Tolima. Proponente número 3, Consorcio La Ruidosa 26. Sí, señora, muy buenas tardes. Estefanía Moreno Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía número 10005839129 de la ciudad de Ibagué, actuando como apoderada del consorcio La Ruidosa 26. Gracias. Se deja constancia que el poder ya había sido verificado por la entidad. Proponente número 4, Consorcio Aitana HIS. Proponente número 4, Consorcio Aitana HIS. Proponente número 5, Consorcio BT Puentes 2026. Proponente número 5, Consorcio BT Puentes 2026. Y proponente número 6, Consorcio Villarrica 2026. Buenos días. Buenos días. William Ricardo Mojica Romo, cédula 18-126-118, representante legal. Gracias. Se deja constancia entonces que solo contestó al llamado o asistió al curso de la presente audiencia el proponente número 3,
Consorcio La Ruidosa, y proponente número 6, Consorcio Villarrica 2026. Se procede en este momento a hacer llamado a las veedurías de control social. ¿Alguna veeduría presente? ¿Alguna veeduría de control social presente? Se deja constancia que no hubo participación de veedores de control social. En este momento, continuando con el procedimiento establecido en el pliego de condiciones, se procede a dar lectura del primer pronunciamiento de la evaluación económica sobre precios artificialmente bajos. En este momento, entonces, se concede el uso de la palabra al ingeniero Cristian Rodríguez, quien va a hacer la lectura y explicación del primer pronunciamiento de la evaluación económica. Voy a proceder en este momento a compartir la pantalla con ustedes para que puedan visualizar el informe de evaluación. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la pantalla el informe el primer pronunciamiento de la evaluación económica? Sí, señora. Sí, señora. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Rodríguez y voy a proceder a dar lectura a la continuación del informe de evaluación definitivo del proceso LPO 027-2026, cuyo objeto es contratar la construcción del puente vehicular sobre la quebrada La Ruidosa, ubicada en el centro poblado de Los Alpes del municipio de Villarrica, Tolima. Luego de haberse realizado las correcciones aritméticas y la revisión a las ofertas económicas, analizados y realizados los procedimientos correspondientes, se emite el presente informe de evaluación a las ofertas económicas en los siguientes términos. Se encuentran habilitados el proponente 2, Consorcio Vigavi Puente Tolima, con un valor de 3.682.145.220 pesos. Proponente número 3, Consorcio La Ruidosa 26, por un valor de 3.493.605.344 pesos. Proponente número 4, Consorcio Aitana HIS, por un valor de 3.621.034.541 pesos. Y el proponente número 6, Consorcio Villarrica 2026, por un valor de 3.578.173.032 pesos. De igual manera, y como lo enuncia el pliego de condiciones definitiva, folio 56 en su numeral 4.1.2, correcciones aritméticas, en donde denuncia lo siguiente. La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por, literal A, todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético, cuando la operación ha sido erróneamente realizada. Y literal B, el ajuste al peso, ya sea por exceso o por defecto, de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA. Así, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 0.5, se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso, y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 0.5, se aproximará por defecto al número entero. La entidad, a partir del valor total corregido de las propuestas, asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. Ahora bien, las ofertas de los proponentes número 4, 7, 10, 19 y 20 presentaban error en sus operaciones o fórmulas dentro del anexo de oferta económica y o formulario 1 de presupuesto oficial. Por lo tanto, los proponentes habilitados son los siguientes. Proponentes habilitados
Proponentes habilitados, 4. Proponentes habilitados con corrección aritmética, 1. Dado que con anterioridad, por un error de transcripción, se corrige el párrafo leído anteriormente. Las ofertas que presentaban error en sus operaciones o fórmulas dentro de la oferta económica y el formulario 1 de presupuesto oficial solo correspondía a la del oferente número 4. En ese orden de ideas, los proponentes habilitados sin corrección aritmética son 4 y con corrección aritmética solo 1. Las propuestas corregidas quedaron con los siguientes valores. Dado que solo se corrigió la del proponente número 4, procederé a dar lectura del valor corregido, el cual corresponde a 3.621.034.540 pesos. Dando continuidad con el análisis de precios unitarios, análisis de precios artificialmente bajos, una vez corrigida la fórmula establecida por Colombia Compra Eficiente para determinar los oferentes que presuntamente se encuentran en precios artificialmente bajos, se procedió de la siguiente manera. En la comparación absoluta, la entidad estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con el estudio del sector elaborado por la entidad estatal. Cuando la entidad estatal recibe menos de 5 ofertas, debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20% o un mayor porcentaje al costo total estimado por la entidad. Muy bien. Una vez leído lo anterior, se da lectura a lo correspondiente a la comparación absoluta. En la comparación absoluta, se recomienda la utilización cuando desde la fase de planeación existe claridad sobre el precio o costos para la entrega de los bienes, servicios u obras que se están contratando y cuando en el desarrollo del proceso de selección se reciben menos de 5 ofertas. Ahora bien, a continuación se presenta en pantalla la fórmula usada para determinar la variación de la oferta respecto al precio estimado en el presupuesto oficial por parte de la entidad. Una vez obtenidas las ofertas habilitadas mencionadas con anterioridad, teniendo en cuenta lo que enuncia la guía de Colombia Compra respecto a los precios artificialmente bajos, ninguna se encuentra dentro del rango de precios artificialmente bajos menores al 20% del presupuesto oficial, según lo citado con anterioridad. Por lo anterior, las ofertas económicas habilitadas continúan siendo las correspondientes a los proponentes 2, proponente 3, 4 y 6. A continuación, vamos a dar continuidad al curso normal de la audiencia. Bueno, entonces continuando con el desarrollo de la audiencia, en este momento se concede el uso de la palabra a los proponentes que asistieron a la misma con la finalidad que presenten las observaciones que consideren respecto del primer pronunciamiento de la evaluación económica en lo que tiene que ver con las ofertas económicas. Tiene el uso de la palabra inicialmente el proponente número 3, Consorcio La Ruidosa 26. Muy buenas tardes, sí señora. Nosotros el día de ayer hicimos llegar las observaciones a través de la plataforma SECOP. Sin embargo, pues me gustaría también leerlas acá en la audiencia para que consten en el acta de esta presente.
La primera Sí, señora. observación que se envió fue a la oferta económica presentada por el proponente número 2. En esta se le solicita a la entidad la revisión de la oferta económica presentada por el proponente número 2 y como consecuencia de dicha verificación disponer su rechazo por cuanto la propuesta económica fue estructurada desconociendo la metodología financiera prevista en el formulario 1 y modificando el tratamiento económico definido por la entidad para los conceptos correspondientes al PAGA y al PMT. La irregularidad observada no consiste en una diferencia de criterios sobre la liquidación del IVA ni un simple error aritmético. Se trata de una modificación de la estructura económica oficial establecida por la entidad para la elaboración de las ofertas, circunstancia que incide directamente en el valor total ofertado, afecta la comparación objetiva entre los proponentes y configura una causal expresa de rechazo prevista en el pliego de condiciones. El formulario 1, formulario presupuesto oficial, hace parte integral del pliego de condiciones y constituye una regla obligatoria para todos los proponentes. En dicho documento, la entidad definió la metodología presupuestal que debía respetarse para la estructuración de las ofertas económicas, estableciendo los conceptos, valores, componentes y reglas de cierre financiero que debían ser observados de manera uniforme por todos los participantes. En esa estructura presupuestal, la entidad incorporó expresamente los valores correspondientes al PAGA y al PMT, fijando su cuantía e indicando de manera expresa la anotación no modificar, instrucción que impedía a los oferentes alterar el tratamiento económico de dichos conceptos dentro de la oferta. De igual manera, la estructura del apartado correspondiente al subtotal obras incluye IVA. La entidad mantuvo separados los valores del PAGA y del PMT respecto de la operación utilizada para determinar el valor de la obra grabada con IVA, definiendo así la forma en que debía efectuarse el cierre económico del presupuesto oficial. No obstante, el proponente número 2 desconoció dicha estructura y procedió a incorporar los valores correspondientes al PAGA y al PMT dentro de la base utilizada para liquidar el IVA de la oferta económica, incrementando artificialmente el valor total ofertado y modificando el cierre financiero diseñado por la entidad. Con esto, solicitó a la entidad que se revise la oferta económica del proponente número 2 y proceda a rechazar esta propuesta, toda vez que se modificó la estructura económica oficial definida en el formulario 1, en donde se desconoció la instrucción expresa de no modificar incorporada por la entidad respecto de los rubros correspondientes al PAGA y al PMT, y alteró la metodología de cálculo prevista para el cierre financiero del presupuesto oficial e incorporó dichos conceptos dentro de la base utilizada para liquidar el IVA de la oferta económica. La segunda observación que se envió con respecto a las ofertas económicas fue la observación a la propuesta económica presentada por el proponente número 6. En esta se le solicita respetuosamente a la entidad que se revise esta oferta, por cuanto el formulario 1, propuesta económica aportado, identifica expresamente un proceso de contratación diferente al que es objeto de evaluación. En efecto, mientras el presente proceso corresponde al LPO-027-2026, el documento económico del citado proponente se rotula como correspondiente al proceso de contratación LPO-014-2026. El pliego definitivo identifica el procedimiento de selección como proceso de contratación número LPO-027-2026. A su turno, la propuesta económica del Consorcio Villarrica 2026 identifica el documento como proceso de contratación LPO 0-014-026. Esta discrepancia aparece en el encabezado del formulario 1 presentado por el proponente, es visible en el archivo económico y no corresponde a una operación matemática corregible, sino a la identificación misma del proceso al que se dirige la oferta. Colombia Compra Eficiente ha precisado que en los documentos tipo infraestructura de transporte el formulario 1 tiene una doble connotación. Por una parte es el formulario sobre el cual la entidad estructura el presupuesto oficial, por la otra es el formulario sobre el cual los proponentes elaboran y presentan su oferta económica. Esto implica que el formulario 1 no es una hoja auxiliar ni un simple soporte de cálculo, es el instrumento económico que permite comparar los ofrecimientos, aplicar el método de ponderación y establecer el orden de elegibilidad. Por esa razón, la identificación del proceso en el formulario 1 es sustancial. El proceso contractual no se individualiza solamente por el objeto general de la obra, sino también por su número, cronograma, expediente, reglas de evaluación, presupuesto oficial, método de ponderación y participantes habilitados. El hecho de que el objeto transquisto coincida materialmente con el puente de la Ruidosa no sanea que el documento económico haya sido presentado bajo el identificador de otro procedimiento.
El pliego establece que el proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, respondiendo todos los puntos del pliego y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretende hacer valer. Esta regla desplaza al oferente la carga de diligenciar correctamente los formatos y de presentar una oferta económica cierta, inequívoca y atribuible al proceso en el que participa. La discrepancia advertida no corresponde a una suma, resta, multiplicación, aproximación de pesos o error de digitación en un valor unitario. Tampoco se trata de una inconsistencia menor en una celda sin incidencia. El dato equivocado es el número del proceso al cual se dirige el formulario número 1. Esa operación no es una aclaración neutral, es una modificación sustancial del documento económico presentado. Implica sustituir el proceso identificado por el oferente y convertir después del cierre una oferta económica dirigida a un procedimiento distinto en una oferta válida para el procedimiento evaluado. Esa corrección afecta de manera directa la comparación de las ofertas, pues determina si el proponente tiene o no una propuesta económica formalmente presentada para este proceso. De esta forma, solicito a la entidad se revise la propuesta del proponente número 6 y se rechace. Y la última observación que se cargó al SECOP fue una observación también a la propuesta del proponente número 6 con respecto a la capacidad residual. Revisando la propuesta de este proponente, se evidencia que uno de sus consorciados, el integrante Pablo César Burbano Mera, relaciona en su formato 5C el contrato que tiene objeto construcción para el mejoramiento vial en puntos críticos del corredor vial 06877 Villaflor, Guasimales, El Píldoro, Juanamumbú, en el municipio de Puerto Caicedo. No obstante, al verificar la información oficial publicada en el SECOP 1 de este contrato, se evidencian inconsistencias relevantes que solicito la entidad analice. En el SECOP 1 se observa que el último documento publicado para dicho proceso corresponde al informe preliminar de evaluación firmado el 19 de enero de 2026, fecha que coincide exactamente con la fecha de inicio de contrato reportada por el integrante Pablo César Burbano Mera. Sin embargo, para ese momento no se encontraba publicada resolución de adjudicación, informe definitivo de evaluación ni documento contractual que permitiera concluir que el contrato hubiese sido legalmente perfeccionado y que hubiera iniciado su ejecución en la fecha indicada por el proponente. La segunda inconsistencia que se halla es que el integrante Pablo César Burbano Mera registra en el formato 5C un valor contractual de 2.920.983.598 pesos. No obstante, el proceso publicado en SECOP 1 registra un valor de 2.658.896.949 pesos. Existe entonces una diferencia significativa entre ambos valores sin que dentro de la propuesta se aporte documento alguno que explique o soporte dicha variación. La tercera inconsistencia que se encuentra es la participación del integrante dentro de la unión temporal. En el informe preliminar de evaluación publicado por la Alcaldía de Puerto Caicedo se identifica la póliza de seriedad AGP-10.07429 expedida por Seguros Mundial. Al verificar dicha póliza se evidencia que la garantía presentada para este proceso con la Alcaldía de Puerto Caicedo fue expedida a favor de la siguiente unión temporal: Mójica Constructores SAS con una participación del 10% y Pablo César Burbano Mera con el 90%. Sin embargo, en el formato 5C presentado dentro del presente proceso, el integrante Pablo César Burbano Mera manifiesta que su participación corresponde únicamente al 10%, información que contradice directamente la composición de la unión temporal reflejada en la póliza allegada al proceso contractual. Y por último, la última inconsistencia que se encuentra es el que el referido contrato está siendo ejecutado bajo la modalidad de unión temporal, integrada precisamente por Pablo César Burbano Mera y Mójica Constructores SAS, que para el presente proceso, el de LPO-02726, también están consorciados. Así que resulta inexplicable que dicho contrato únicamente haya sido reportado por el integrante Pablo César Burbano Mera, ya que en efecto el formato 5C presentado por Mójica Construcciones SAS únicamente relaciona dos contratos en ejecución, uno con la fiduciaria popular y otro con el municipio de Puerto Asís, Putumayo. No aparece registrado el contrato correspondiente al municipio de Puerto Caicedo. Si ambos hacen parte de la unión temporal ejecutora del contrato, ambos integrantes tenían el deber de reportarlo dentro de su respectivo formato 5C, pues la obligación de informar los contratos en ejecución recae individualmente sobre cada integrante del proponente plural. La omisión de dicho contrato genera una inconsistencia adicional que impide establecer con certeza la carga contractual de los integrantes del proponente número 6. Ya teniendo en cuenta estas observaciones, solicito pues a la entidad que las mismas sean analizadas antes de emitir cualquier
cualquier veredicto y cualquier informe. Gracias. Gracias. ¿Hasta ahí la intervención? Sí, señora, hasta ahí va la intervención. Igualmente, pues las observaciones fueron allegadas el día de ayer a la plataforma SECOP. Gracias. Y en este momento se concede el uso de la palabra al proponente número 6, Consorcio Villarrica 2026, para que manifieste las observaciones que considere respecto del primer pronunciamiento de evaluación económicas, de evaluación de las ofertas económicas, y a su vez para que haga uso del derecho de réplica si a ello considera necesario. Proponente número 6. Sí, buenas tardes nuevamente. Momentico, por favor. Sí, aprovecho la oportunidad, no para hacer observaciones a las ofertas económicas, sino para hacer réplica a la observación que está realizando el consorcio La Ruidosa 26 a nuestra oferta en general, a nuestra oferta total. Lo voy a dividir en dos puntos. La primera, respecto de del diligenciamiento en la parte superior del formulario número 1, que corresponde a haber escrito LPO 014 en lugar de LPO 027. Sobre eso estoy consciente y por eso tenía preparada una respuesta y acabo de subirla al proceso en la página del SECOP. Entonces, por favor, sobre ese asunto quisiera pedirle a la entidad contratante su revisión en el momento oportuno. Y por ahora les pido que me dejen manifestarme sobre las observaciones que están realizando a la parte de capacidad residual de nuestra oferta, relacionadas tanto con, mejor dicho, relacionadas con los dos integrantes del consorcio Villarrica 2026, al cual represento. Quiero iniciar con citando el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, toda vez que va dirigido pues toda esta intervención mía directamente a la actuación de la administración departamental, que es la que está efectuando el proceso de contratación. Artículo 23 de la Ley 80 dice: de los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente se aplicarán en las mismas normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Congruente con esto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 207, relacionado con el control de legalidad, dice: agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. Ahí se cierra el contenido del artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El comentario mío sobre esto es que en el ámbito de la contratación estatal, en este caso la ordenadora del gasto, doctora Sandra Liliana García Cobas,
actúa simultáneamente como juez y parte en sede administrativa en lo relacionado con el texto de este artículo 207. Ahora bien, la entidad estatal vulneraría el debido proceso y la selección objetiva si reabre etapas preclusivas para descalificar a un proponente basándose en tacha o reclamaciones extemporáneas presentadas por terceros. El Consejo de Estado, en su concepto 2409 del 19 de febrero de 2019, entre otros, ha determinado que la administración no tiene discrecionalidad para desconocer etapas superadas. El Consejo estaba establecido que la administración no puede utilizar su facultad discrecional para desconocer etapas superadas. Este principio jurisprudencial protege el debido proceso administrativo y la preclusión, que es de lo que se trata en resumen, la preclusión de la etapa de observaciones, que es lo que sobre lo que estamos haciendo énfasis en esta réplica de mi parte. Sobre la observación. Entonces, la entidad en este caso no debe hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre temas relacionados con las etapas ya superadas del proceso. Los procesos de la administración pública serían interminables si nos regresamos a debatir decisiones ya tomadas en etapas anteriores. Para todos los integrantes de esta reunión, pues quisiera permitirme leer la definición de preclusión de la Real Academia de la Lengua Española. Preclusión es carácter del proceso según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las cuales clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ella. En este orden de ideas, yo quisiera como que refresquemos la memoria de todos los participantes e interesados, tanto de la entidad como de entre los proponentes que estamos en esta audiencia y demás, no sé quién más esté asistiendo, que el proceso de licitación arrancó el día, un momento. Se inició con la publicación del aviso que requiere el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 en el mes de febrero del año 2026. Se puso en el cronograma la publicación del informe de evaluación inicial, su versión inicial, el 6 de abril del 2026. Mediante adenda 1, se prorrogó esta fecha de publicación del informe de evaluación preliminar hasta el 10 de abril de 2026, fecha en la cual efectivamente fue publicado por la entidad. A partir de esa fecha, la presentación de observaciones a este informe quedó estipulada para el 17 de abril de 2026. La publicación del informe de evaluación definitivo quedó, según adenda número 9, para el 2 de julio de 2026, cuando efectivamente fue publicado el informe. No fue como tal un informe, sino que se publicó en esa fecha un documento llamado Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación. Es importante tener en cuenta que hasta el 5 de julio prácticamente habían transcurrido 5 meses en este proceso que perfectamente podía haberse terminado en 45 días o algo así. Habría que revisar con más precisión, pero vamos como triplicados en tiempo en cuanto a las demoras y al tiempo que se ha tomado la entidad para evaluar. Al final, el día 2 de julio no fue publicado el informe como tal, sino que se publicó en audiencia de apertura el 3 de julio en la audiencia de adjudicación y o declaratoria de desierta, del 3 de julio de 2026. Ahora, es importantísimo tener en cuenta
que se cierra del todo la posibilidad de observaciones a los requisitos habilitantes de parte de otros oferentes cuando ese día 3 de julio de 2026 oficialmente a las 11:32 de la mañana la entidad publicó, o sea, dio a conocer los valores de las ofertas económicas de todos los oferentes. Entonces, en esta etapa cronológica del proceso, el proponente Consorcio La Ruidesa 26, que siempre lo hemos observado con actuaciones sospechosas durante este proceso, pretende acomodarse de acuerdo con los valores de las ofertas económicas ya publicadas. Eso significaría una ventaja competitiva de mala fe, es decir, una competencia desleal, por cuanto estaría violando la norma jurídica del derecho al debido proceso. Hasta ahí mi intervención y tengo muy claro que la decisión definitiva sobre la evaluación general del proceso y sobre la posible adjudicación del contrato está en manos de la entidad. En este caso, por quien presides, que sería la doctora Sandra Liliana García Cova, secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima. Creo que por el momento no tengo más observaciones y lo único que sí completaría es diciendo que este tema de salir con observaciones fuera de lugar, fuera de las etapas superadas, aplicaría para todos los proponentes. Y si nos vamos a poner en eso, pues si no vamos a terminar nunca de la evaluación del proceso de contratación, entonces llamemos también a los otros dos proponentes que fueron rechazados para que les demos la oportunidad de subsanar. Y sigamos en esto, quién sabe hasta cuándo. Ahora, digamos que ya sí estamos tratando de encontrarnos cosas entre los proponentes y si la entidad va a dar lugar, como ha hecho hasta ahora, siguiendo los caprichitos del Consorcio La Ruidosa 26, entonces también voy a pedir la oportunidad para ir personalmente y con un perito o con un juez de la República a medir las dimensiones del puente que presentaron como experiencia técnica, como experiencia técnica en el proceso, del cual sigo teniendo muchas dudas, sino que entiendo que la entidad por el principio de la buena fe le aceptó una Sí, o certificación. sea, en este momento, como lo manifesté anteriormente, se concedió el uso de la palabra para que presentara observaciones respecto del primer pronunciamiento de la evaluación económica y para el uso del derecho a la réplica, teniendo en cuenta que el proponente número 3 hizo observaciones a su evaluación. Si tiene alguna observación concreta para realizar en este momento, pues está en el uso de la palabra. Bueno, entonces sí, dejémoslo como una observación, la duda que tengo sobre la veracidad de la información consignada en esa certificación del contrato de puentes presentado por el Consorcio La Ruidosa 26 como experiencia general y específica en el proceso. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Bueno. Gracias. Un momento, ya definimos el término de suspensión de la audiencia.
Se informa a todos los asistentes a la audiencia que siendo la 1:22 de la tarde, se suspende el curso de la misma para ser reanudada el próximo jueves 9 de julio a las 10 de la mañana, con la finalidad de dar respuesta a las observaciones presentadas al primer pronunciamiento de la evaluación económica. Se informa que la conexión se debe realizar a través del mismo link que se encuentra publicado en la plataforma del SECOP2 y con el cual se conectaron el día de hoy. Repito, se suspende el curso de la audiencia para ser reanudada el próximo jueves 9 de julio a las 10 de la mañana. ¿Es clara la información? Sí, señora. Gracias. Muy buena tarde para todos. Gracias por la asistencia y la participación.